Alejandro Rodríguez, que nos va a estar pasando los mensajes que usted tan amablemente nos hace llegar a través del WhatsApp 614-541-5252. También puede ser parte del programa a través de los comentarios en la página en donde nos esté viendo, si está viéndonos por Facebook. La verdad que valiente en vernos, pero pues es lo que hay. No es Halloween, no estamos disfrazados, así estamos. Aunque nos convendría decir que estamos disfrazados y no estamos tan feos, pero pues es lo que hay, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros somos los que más anhelamos el día de la resurrección por el cuerpo glorificado, sin lugar a dudas. Pero bueno, un saludo a nuestros hermanos en Ciudad Juárez y El Paso, que seguramente están escuchándonos por el 106.3 FM y también aquí en Chihuahua por el 107.7 FM. También muchísimas gracias por acompañarnos. Y durante la próxima hora estaremos viendo, repito, efemérides y luego tendremos la palabra del Señor, un comentario versículo a versículo del libro de los Hechos para que lo tenga a la mano, el capítulo 9, versículo ¿qué? 28, 29, ok. No, 28. 28, sí, pues usted me había dicho antes de empezar sí, 28. el 28. Entonces, 28, sí. Ok, entonces, pero bueno, así que le recuerdo el teléfono para que envíe su comentario, 614-541-5252 o ahí en la página de Facebook también. Ahora sí, tiene efemérides, ¿qué es lo que tiene por ahí? Sí, pastor, tenemos aquí algunas, pues A acumuladas, usted sabe ya, pues hay que... no se crea. No, tenemos las del día de 19 de abril nada más. Ok. Bueno, es el día del aborigen americano. Ok. Fíjese que hicieron un congreso en la Ciudad de México y lo había citado el presidente mexicano Lázaro Cárdenas. Y empezaron a hacer un día precisamente para el aborigen americano, entonces sí. De todo Latinoamérica. Toda América, ¿no? Toda América, Estados Unidos. toda América, perdón. Uh-huh. Y entonces ahí pues precisamente pues hicieron algunos arreglos para ver problemáticas de ellos y ver con respecto al respeto, a la solidaridad que se debe de tener con ellos, la no discriminación entre los pueblos. Okay. Y entonces pues de ahí nació y es en 1940, el 19 de abril. Es el día del aborigen americano. Uh-huh. Muy bien, y me parece muy correcto porque creo que es uno de los graves problemas de todos los tiempos, la discriminación. Que la solución es mezclar a todos. Es una mezcla de todos y que salga algo. Exacto. Sí, realmente, pues porque a veces también se hacen tan puras las razas, ¿no? Que no es saludable. Que tampoco es saludable. Sí. Lo mejor es mezclar, hasta más defensas y todo. O sea, exacto. Todo se mezcle, vamos. Pues aquí en México, pues no sé cuántas lenguas tenemos, pero yo creo que alrededor de unas 20, ¿no? Más o menos, se o me más. hace que más, ¿eh? Se me hace como unas 30, ¿verdad? Sí, más o menos, unas 30 lenguas. Uh-huh. Imagínese, para poder dar servicio a todas esas personas. Está complicado, sí. Va a ser muy complicado, sí. ¿no? Ahorita si nos lo checan por ahí, lo googlean un poquito, cuántas lenguas existen y dialectos también, incluyendo. Uh-huh. En México debe haber un montón, tanto lenguas como dialectos. Exacto. ¿Qué más tiene? Y luego también nos buscan eso? Un día como hoy, también en 1897, dice que se corrió el primer maratón de Boston. Ok. Y curiosamente estaba viendo aquí la información, cuando hicieron el primer maratón, corrieron 25 personas. En el primer maratón solo 25. Solo 25 y de las cuales nada más llegaron 8. Órale, 42 kilómetros. Maratón. Sí, fueron 39 kilómetros. 39.2 no kilómetros. No fueron de 42. Uh-huh. Y luego se veía precisamente pues de dónde se había sacado el hacer el maratón. Okay. Y el maratón empezó en Grecia. Uh-huh. Y supuestamente que el origen... Pues que el lugar se llama Maratón, ¿no? Es donde empezaron. Exactamente, uh-huh. Es el Maratón Grecia. Uh-huh. Y por eso de ahí salió el maratón. Sí. Y había habido un griego que había salido corriendo desde Maratón hasta Grecia. Y él había recorrido 40 kilómetros y llegó muerto. Ese soldado era un soldado... Uh-huh. que llevaba las buenas nuevas de que ya habían ganado la victoria, que ya habían tenido victoria sobre los persas, uh-huh. Y de ahí salió ya esos maratones de 40 kilómetros. Se reventó, llegó y... Sí, nada más dijo, ganamos la guerra y... Pum, es que sabe que cuando están corriendo suele suceder que en el momento de frenar, ese cambiecito del corazón, sí. ahí queda. Exacto. Qué feo. Qué sí, no. ¿Usted ha corrido un maratón? No. No. ¿Para qué, verdad? Dicen que Alejandro corría maratones. Cada fin de semana cuando lo persigue la policía. Pues, no lo dudo. Sí. No, cada fin de semana, ¿no? De todos los días, ¿no? Unas bardas que saltaba, pues, tremendo. El palco también hacía. Sí. ¿Sí o no? Yo estoy inventando, ¿no? Es real. Sí. Le decían el chicano, creo.
sí le decían. Ya no se quiere esconder, pero... O sea, yo solo estoy dando tu testimonio, yo no estoy inventando nada. Así es. Pero ya se rehabilitó, bueno, entre comillas. ¿Sabe que a veces pienso, se convirtió o tenemos un caballo de Troya en la iglesia? A lo mejor sí, yo creo que sí. Habrá que checar ahí. Sí, hay que revisarlo. Sí. Y también aquí en el maratón de Boston, una mujer quiso correr en 1967, sí corrió, pero como que la querían sacar ahí de... ¿Por qué? ¿Por ser mujer la discriminaban, de que no podía? Por ser mujer, sí. Porque hay mujeres, olvídese, que no les ganaríamos nosotros para nada correr. Exacto, sí, y luego pues ya después, ahora ya los maratones son de 30,000 personas aproximadamente los que asisten. Y antes los primeros premios que se daban eran una corona de olivo nada más. Sí, y que no duraba nada porque se seca y se acabó. Se secaba Imagínese. Gracias. Después de todo el esfuerzo que hicieron ahí, ¿no? Yo nada más corrí hasta 21, el medio maratón, nunca he corrido 42. Oxida mucho el cuerpo eso. De verdad, yo sé que algunos dicen, no, mucha salud. No es cierto. Correr frecuentemente maratones oxida el cuerpo, lo desgasta. No es saludable, ¿eh? Sí, eso, sí, o sea, también no tiene que tener moderación. Y luego, pues imagínense para los entrenamientos que se tienen que tener. Claro. Pues, todo el desgaste y luego ya en el maratón. Sí, está complicado. Y dicen que en algún momento tienen que cambiar, bueno, se supone que el esfuerzo viene de la grasa, ¿no? Que se tiene del cuerpo, pero ya después tienen que cambiar el sistema. Y es que es algo muy complicado ya los últimos kilómetros. Sí, ¿de dónde saca energía? ¿De dónde sacan energía? Sí, exactamente. Sí. Empieza con el azúcar, se va con la grasa y luego no sabe dónde sacar más y está pesado. Exactamente. Bueno, también tenemos otro día como hoy. Pues curiosamente es el día del ajo. El día del ajo. El día del ajo también. ¿A usted le gusta comer ajo? Fíjese que no. A mí tampoco. No como, pero la verdad es que es una maravilla. Sí es. Sí. Mire, lo que tiene manganeso. Tiene vitamina B6, B1, vitamina C. Sonó como C, el de las alitas, ¿verdad? Eso. Fibra. La botarga de las alitas. Tiene calcio, proteínas, cobre, potasio, fósforo, hierro. Y luego tiene una ¿Está hablando del ajo o de una ferretería? Pues, y luego tiene otra sustancia que se llama la alicina, que combate el cáncer también. También, sí, claro. Y que es buena para disminuir el colesterol, reduce la presión arterial, antibacterianismo. Sí. Antibacterial. Ajá. Antibacteriano. Y también estimula el sistema inmunitario también, desintoxica el cuerpo, tiene una de cosas. ¿Cómo? Parece pomada de la campana. Exactamente. O sea, ¿es ajo o pomada de la campana? No, la verdad. Sirve para todo. Yo lo había visto que un doctor que decía que por lo menos se comiera un diente de ajo diario. ¿Diario? No. Diario. No juegue, pues no vuelve a platicar con nadie. Es lo que decía, pero a mí se me hace exagerado. Claro que es exagerado, no creo. Mire, es buenísimo, pero creo que tanto puede haber hasta un problema, porque usted sabe que todos los excesos son malos, como el dicho. Pues cuidado, entonces no me parece adecuado. Y la otra sí está pesado, su sabor es muy cargado. Ya ve que incluso en ocasiones se lo pone a la comida y se lo tienen que quitar, solo le da cierto sabor y hay que quitárselo, no dejarlo. Sí. Pues ahora supuestamente, no lo sé exactamente, que hay un ajo negro. El ajo negro ese se supone que no tiene ese sabor. Y tiene las mismas, propiedades. Okay. Por eso que es un poquito más caro también. Pues bueno, ok, qué bueno. Gracias a Dios. Usar el ajo negro. Ajo negro, bueno, pues eso ahí dicen, está. Eso dicen. Dice el hermano Elizondo. La verdad es que no sabemos si creerle, porque saca cada cosa. Hoy, mire, va a ver lo que va a sacar. Va a ver. Ahorita nos estaba amenazando. Ni lo quiero decir. A ver. Pues que es el Día Mundial de los Simpsons. ¿Y por qué no va a decir ese? No. Está hablando de... ¿A quién le importa el ajo? Los Simpsons. O sea, ¿pueden creerlo ustedes? O sea, por favor. ¿qué es esto? Podía haber ¿Qué es omitido lo del esto? ajo. Los Simpsons, el Día Mundial de los Simpsons. ¿Cómo le quieren dar un Día Mundial? No puede ser Hermano, posible. tienen más profetas que la iglesia. Le han atinado a todo. De veras que sí, ha sido impresionante. Estos señores los que han... Sí, hay ocasiones donde pienso, si es cierto que sacaron eso o lo están diciendo como fake news. Y sí es cierto. Pues sacaron lo de Trump, ¿verdad? Y luego han sacado todo. Sacaron también lo del presidente aquí, AMLO también. Sí, también AMLO, a Trump, han sacado partidos de fútbol, guerras. A la vicepresidenta también. Tamara, ¿verdad? Sí, todo. O sea, son increíbles. Sí. Como le han atinado, ¿no? La verdad es que
Mire, es cierto que se trata de una sátira de la cultura americana. Es cierto que tiene algunas cosas un poquito fuertes porque es una sátira, porque es una burla. Pero también tenemos que ver que dentro de lo que están diciendo en forma sarcástica, el mensaje que están dando es tremendo, ¿eh? Yo creo que ahí es lo que debe uno de precisamente ver ese mensaje que están dando, que es algo negativo que se está haciendo de las personas para no hacerlo. Exacto. En forma irónica nos están diciendo, no hagas esto. No hagas esto. O sea, ve el espejo y no lo hagas. Ajá. Es una ironía. Entonces, si uno lo entiende como ironía, tiene un gran mensaje. Ajá. Si uno no entiende la ironía y es uno con poco sentido del humor, lógicamente lo va a satanizar. Exacto. Entonces, pero eso tiene que ver. Pero nunca en su vida, vuelva a decir, que no se les puede dar un día. Eso no. Oiga, impresionante porque ya llevan 35 años al aire. Entonces es 35 años. 35 años. Y pues lo hizo un señor, un caricaturista que se llama Matt Groening. Que fue el bueno porque los últimos ya ven cómo están aburridos y feos. Sí. Sí, los últimos cuando lo vendieron. ¿A quién lo vendieron? ¿Alguien sabe sobre eso? A Fox. Porque ahí cuando hicieron la venta se acabó. Y Disney compró Fox. Y luego Disney compró Fox. Entonces, pero en ese cambio lo arruinaron, ¿eh? ¿Pero así. por qué lo arruinaron? Digamos que Empezó a dibujarlo a alguien distinto y no tenía humor, era ridículo. Era en lugar de ser la ironía sarcástica de la cultura americana, se transformó en bromas simplonas, carente de esa agudeza política y cultural que tenía. Ya no la tiene. Sí, sin guionistas, ¿verdad? Era otro tipo de guionista. O sea, así tuvo que haber sido el juego de los dos. Sí, el guionista y el dibujante. Es que no es el dibujo, no es que otro lo haga. No. Es la ironía que había detrás de eso, la astucia y la suspicacia para distinguir la cultura, que no la tuvieron los demás escritores y que hicieron algo ridículo. Los últimos fue, por favor, o sea, es mediocre, es poco. ¿Qué más tiene? Bueno, pues también tenemos el Día Mundial de la Bicicleta. Día Mundial de la Bicicleta. Todavía sí que no lo han puesto todavía oficial, pero ya lo están promoviendo. Ajá. Precisamente pues que con el objetivo de promover el uso de este medio de transporte sostenible, sano y divertido, y concientizar sobre los derechos de los ciclistas. En Europa, aquellos que estén viendo, porque hay gente que luego nos manda saludos, seguramente que ellos lo ven como lo más normal porque mucha gente anda en bicicleta. Exacto. Y acá en América hasta para ir al Oxxo o hasta la tienda a la esquina en carro. En carro, exacto. Ahí está mal este asunto. Pues realmente la ciudad tiene ciertos lugares nada más donde se puede andar en bicicleta, pero no hay muchos aquí en Chihuahua. Es que esa es la diferencia. Hay países en donde todos lados se conducen en bicicleta. Está diseñada para andar en bicicleta a todas partes. Aquí no. Aquí tiene que subirla al carro y llevársela a un lugar y bajarla del carro para ese lugar usarla nada más. Exactamente. O sea, es distinto porque hay riesgos ya que no están las calles diseñadas para andar en bicicleta. ¿Y usted qué opinaría que hicieran algo así como en la Ciudad de México, que el domingo cierran toda Reforma, por decir, y vámonos, y todo el mundo anda en bicicleta? Maravilloso, sí me gustaría, creo que es una buena idea. Para pasarlo por aquí por la Independencia, ¿no? Sí, es una buena idea, claro. Sí, es una de las calles principales, y también en Mérida también vi que también hacen eso cada domingo y ponen bicicletas en todo el camino para que uno pueda rentarla y poderlas utilizar. No está nada mal el asunto. Sí. Por supuesto no se hace en toda la ciudad, se hace en calles específicas que son características de la ciudad. Sí, por ejemplo, en el caso de Reforma, pues ahí es cultural, ¿verdad? Y igual también en Mérida también pasan por lugares turísticos también. Sí, pero pero bueno, ¿qué más? Pues ya es todo. Es todo lo que tiene. Oye, yo estoy muy preocupado. Sí. ¿Por qué? Pues porque Alejandro Rodríguez fue a Estados Unidos. Pues yo también, pastor. Pero él regresó solo. Iba con su esposa y con su hija y él dice que están allá. Ajá. Pero no tenemos evidencia alguna. Entonces, vamos a este medio para que Cintia, si nos estás escuchando allá en los Estados Unidos, mándanos un mensaje o algo que sepamos. No a través de Alejandro, porque ahorita se lo inventa. Ajá. Dice que sí. Ajá. Sí. Para saber que estás bien, porque este muchacho de pronto llegó acá. No te queremos decir lo que está pasando. Que llegó solo aquí. ¿Puedes creer que le quiso rentar el sonido a Daniel y las luces para la casa? No sabemos qué quería hacer en casa, que quería rentar
las luces y el sonido. Entonces, yo no sé. Pero me enteré que ayer tenía rentado luces y sonido para la casa. Para la célula. ¿Tiene llamadas, Alejandro? Dice por acá: saludos y bendiciones, amados hermanos. Les paso este dato. Dice: en México es uno de los 10 países más ricos en diversidad lingüística. Se hablan 68 lenguas indígenas o 364 si se cuentan sus variantes. O sea, dialectos, 364 si hablamos de variantes de esas lenguas. ¿Qué tal, 68, ¿verdad? 364 si habla las variantes. 68 son las lenguas, pero si habla todas sus variantes, lo que se deriva de ahí, 364. ¿Qué más? Dice también por acá: saludos, amados hermanos, qué gusto conocerles. Dice: tenemos 4 años escuchándolos por radio y ahora que estamos de vacaciones estamos viendo en Facebook desde Playa del Carmen. Bendiciones. Híjole, qué envidia. Qué barbaridad. Sí, nos hicieron, o sea, nos hacen para que se sienta uno mal. Dice que ahora sí nos conoció, pues tienen la playa ahí enfrente y luego nos están viendo pasar. Exactamente. Está tiene el mar enfrente, ¿por qué ve esto? Ponlo para allá. ¿Por qué ve eso? ¿Qué más? Dice también por acá: dice, yo entrené para correr un maratón. Fueron meses de arduo trabajo y cuando llegó el día de la carrera me desperté. Saludos. Estaba soñando. Es una locura. ¿Qué más? Dice, también dice, exactamente unas alitas, pastor, con ajo. Saben deliciosas. No, yo lo dije porque tenía... que dijo algo que parecía magnesio o algo... Manganeso. Sí, manganeso. Sí, entonces dije, ¿qué es eso? No lo había oído yo, ¿qué es esa cosa? ¿Qué más, Alejandro? Dice por acá: hola, bendecido día, qué gusto volverlos a ver y escucharlos, los extrañamos. Joanny Macón. ¿En serio puede extrañar esto? Hijo, qué gente tan buena, o sea, usted tiene un gran corazón, sin duda. ¿Qué más? Dice: yo nací viendo Los Simpson y en realidad ese cambio fue horrible. Saludos y bendiciones. Sí, cuando la vendieron y que ya no estaba el mismo dibujante ni los mismos guionistas. Era patético, así no podía soportarlo, horrible. Lo destruyeron. Vamos a la palabra, nos encontramos en el libro Los Hechos. Me decía antes del programa 9:28. 28. Hechos 9:28. Estamos viendo versículo a versículo el libro Los Hechos, hablando, bueno, toda la Biblia, pero en el libro Los Hechos viendo cada versículo nos encontramos en el contexto de la conversión de Saulo de Tarso y lo que él empieza a hacer. Dice el versículo 28, y estaba con ellos, es decir, con los discípulos. Saulo estaba con los discípulos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Vamos a ir frase a frase. Dice, y estaba con ellos en Jerusalén. El apóstol Pablo intentó aliarse, trabajar junto con los 12, no pudo. Bueno, quedaban 11, no pudo. Aquí entraba y estaba con ellos, pero más tarde, algunos años después, escribiría a los Gálatas que él estuvo con los apóstoles en Jerusalén y habría de decir, los que tenían reputación de ser columnas y de ser algo en la iglesia, estoy parafraseando o uniendo textos, a mí no me enseñaron nada nuevo. Entonces, se le va después del discipulado que le dio el Señor, ¿no? Sí, y se le va a ver cierto dolo. Incluso dice que reprendió a Pedro porque lo que hacía era de condenar. Lo llama hipócrita. Dice que Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de los judaizantes que estaban en Jerusalén. Y entonces quiere decir que las experiencias de Saulo con los hermanos en Jerusalén no terminaron bien. Comenzaron intentando ser uno de ellos y no pudo. Pero al principio, cuando llegó Pablo a Jerusalén, venía de Damasco, ¿no? Entonces llegó él, pues lo rechazaban completamente, ¿no? Bernabé lo incluyó. No lo admitían. Sí, Bernabé logró que lo admitieran. Pero luego dentro de la iglesia, Saulo fue un hermano incómodo, un hombre demasiado exigente y que al mismo tiempo, tan exigente como era, tenía muy claro la visión muy clara de lo que era la iglesia y a dónde debería llevarse. Cosa que los otros apóstoles no lo tenían tan claro. Ellos se habían judaizado y habían manejado la idea de contener el cristianismo solo para los judíos.
Unos cuantos, cuando salieron huyendo en la primera persecución, que curiosamente la provocó Saulo de Tarso, le hablaron a los gentiles, pero no había un trabajo misionero de fundar obras entre los gentiles, levantar iglesias, no había. Y en este caso, Saulo tenía bien clarita la visión como apóstol de los gentiles que había que hablarle al mundo entero, y chocó. Cuando él menciona que reprendió a Pedro, dice que Pedro se juntaba con los gentiles. Y cuando vinieron, esto pasó fuera de Jerusalén, en otra ciudad, y cuando vinieron unos de parte de Jacobo, el pastor de Jerusalén. Jacobo era el hermano de Jesús, el Jacobo de los evangelios, no el discípulo, sino hermano de Jesús. Y dice la escritura que cuando vinieron los hermanos de parte de Jacobo, los judaizantes, Pedro se apartó de los gentiles y solo se juntaba con judíos para que no le fueran a decir nada por estarse juntando con no judíos. Y Saulo lo reprendió, dice, y lo reprendí cara a cara porque lo que hacía era de condenar, o sea, lo llamó hipócrita. Porque esto de guardar la apariencia y hacerle el feo al cuerpo de Cristo era algo terrible. Por eso Pablo escribirá luego a los Efesios en el capítulo 3 y va a decir: a mí, que soy el más pequeño de todos los apóstoles, me fue revelado el misterio de Dios, que es que judíos y gentiles son miembros del mismo cuerpo. Entonces, este misterio, la revelación del cuerpo de Cristo, le impidió la comunión con los hermanos de Jerusalén. Termina batallando. Por eso dice la Escritura, estaba con ellos en Jerusalén, intentó ser parte, y entraba y salía. Entonces, como que ahí sí estaba bien, en ese Estaba momento, bien. pero ya en el tiempo pero ya empezó a tener problemas. Empezó a tener problemas en esto. Y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba, fíjese, ¿con quién? Con los griegos. Eso no hacían los otros. Esto es lo que va a empezar a provocarle problemas. Que él está en una iglesia judaizante, pero sale a hablarle a los griegos. Por eso dice la palabra, y entraba y salía. Es decir, tenía la libertad de ser parte de la iglesia, entrar y salir. Sí. Pero no vemos a los griegos en la iglesia, los vemos fuera de la iglesia. Él tenía que salir de la iglesia, hablarle a los griegos y volver a la iglesia otra vez. Y no para traerse a los griegos, porque no eran admitidos. Entonces, Saulo estaba en un momento muy complicado porque para mantener la amistad con los judíos tenía que dejar de hablarle a los griegos y no está dispuesto a hacerlo. Por eso entraba y salía. Hasta que un día le dijeron, tú no eres parte nuestra. ¿Por qué estás hablando con los griegos? Esto que está haciendo, hablar con los griegos, es lo que le va a ocasionar problemas tremendos. Incluso va a detonar en el capítulo 15 del libro de los Hechos el primer concilio, el concilio de Jerusalén, para saber qué van a hacer con las iglesias gentiles que fundó Pablo. Eso ya más adelante, años después. Pero hasta aquí encontramos a un Saulo adelantado a su época. Bueno, era lo que tenía que vivirse, más bien los otros estaban atrasados. No estaban viviendo en la encomienda de Jesús porque nada más estaban hablando para los judíos. Viendo esto de los griegos, anteriormente había habido unos griegos que querían hablar con Jesús. Estábamos hablando de que llegaron con Andrés y Felipe. Y le dijeron... Los que tenían nombres griegos, Andrés y Felipe, curiosamente. Y entonces desde ese tiempo, desde Jesús, había gente que creía en Dios y quería acercarse y todo eso. Sí. Y aún así todavía... pues los apóstoles estaban rechazando a los griegos. La razón era esta. Ellos pensaban, ok, si un griego quiere ser parte de la iglesia, tiene que judaizar primero. Es decir, que se circuncide, que guarde la ley y será parte de la iglesia. Va a guardar el sábado, va a circuncidarse, va a guardar algunos principios de la ley y será parte de la iglesia. Pero si no judaiza, no es parte de la iglesia. Ellos tenían el problema de ser judaizantes. Pablo les llamó mutiladores del cuerpo. Una frase irónica para hacer referencia a, por un lado los circuncidan, pero por otro lado están, ¿cómo se llama? Cortando al cuerpo de Cristo, dividiéndolo, al hacer esta separación. Son mutiladores del cuerpo, cuando no deberían poner esas restricciones para ser parte de la iglesia. Y esto que sucedía va a ocasionar que Pablo se quede, como diría el dicho del mundo, como el perro de las dos tortas, porque se va a quedar sin la iglesia, sin los griegos, sin los romanos,
si nadie, o sea, de pronto, si los judíos, o sea, de pronto va a ser odiado por todos. Eso es lo escucha esto, todo el que ha llevado la cabeza de la revelación en el mover de Dios en una época específica ha sido el tiro al blanco de su generación. Siempre. Aquel, es difamado, señalado, perseguido, tratan de frenarlo, atacarlo, matarlo, hacerle esto, hacerle lo otro, siempre. Porque eso es como la señal, no sé cómo llamarlo. Jesús mismo dijo cuando le habló a Pedro de que habría de ser recompensado 100 veces más, dijo, con persecuciones. O sea, como que esa no la podemos quitar. Y lo vemos en Saulo de Tarso. Dice la Escritura, estaba con ellos en Jerusalén, intentaba, entraba y salía. Uno dice, no debería para hablar a los griegos tener que salir de la iglesia. Pues sí. Debería estar ahí adentro. Sí, yo como que pensaba que estaba entrando y salía... Sí, tenía libertad. Con gran libertad, Tenía libertad, y que tenía paz y que lo aceptaban muy bien. Y es cierto, pero dice entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Ese es el problema, tenía que salir para hablar con los griegos. Cuando lo lógico sería que pudiera hablar adentro. Este ha sido uno de los problemas clásicos de la iglesia de todos los tiempos, que para hablarle a ciertos grupos de personas tenemos que hablarles afuera de la iglesia porque no los admitimos en la iglesia. Y ese es un problema. Y yo lo entiendo, es un caos cuando un grupo culturalmente pecaminoso es incluido en la iglesia o asiste a una congregación. Yo entiendo que es muy complicado, y más en tiempos de persecución. Pueden ser gente que los eche de cabeza y mañana los maten a todos. O sea, desde luego que es muy difícil. Pero por otro lado, no debiéramos ser de puertas cerradas, sino tener la oportunidad de, es verdad que todavía no se convierte, es verdad que todavía no es el cuerpo de Cristo, pero vamos a abrir la puerta para que pueda sentarse a escuchar la palabra junto con nosotros. Dios no nos llamó a santificar, Dios nos llamó a convertir predicando el evangelio, pero no a santificarlos, eso lo hace el Espíritu Santo. Exacto. Sí, algo que se ha tenido éxito precisamente en las células es precisamente cuando la iglesia está saliendo y empieza un discipulado por fuera antes de traerlos a la iglesia. Pero claro que la iglesia está abierta, pero muchas veces las personas no se atreven a venir a la iglesia. Lo que hace la célula, pero fíjese que la célula lo hace para ganarlo e incluirlo. Pablo le hablaba a los griegos, pero no los podía traer. Exacto. Porque los judíos no los iban a recibir. Entonces, note la reacción. Dice, hablaba denodadamente. Esta es una palabra griega que la denodada es una traducción, pero en griego es una palabra que significa hablar sin nudo, con libertad, fluido. Sí, yo vi la traducción, es confiadamente, hablar con confianza, hablaba y discutía. Sí, eso es la palabra denodadamente. O sea, si ven el diccionario denodadamente. Sí, pero sin nudo. Pero la palabra griega que se utiliza ahí significa sin nudo. Significa que Saulo ni tartamudeaba. Muy fluidamente hablaba, tenía una gran facilidad de palabra. Una característica de la llenura del Espíritu Santo es que hace hablar con facilidad. Y dice el pasaje, hablaba denodadamente en el nombre del Señor. O sea, obviamente el centro de la predicación de Pablo era cristocéntrico, era Cristo. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Fíjate la reacción. O sea, Saulo va a salvarlos y la reacción de ellos es queremos matarlo. ¿Por qué? Porque cuando alguien trata de quedar bien, como dice el mundo, con Dios y con el diablo, o el que a dos amos sirve, dijo Jesús, con ambos queda mal. O con alguno queda mal. En este caso, el ir con ellos como si fueran apestados, porque no los puede llevar a la iglesia, termina siendo ofensivo. Oye, ¿por qué nosotros no podemos? No, es que los hermanos se enojan. Pues no quiero nada con los hermanos. Exacto. Entonces termina siendo ofensivo. Yo fíjese, pensé que los griegos querían matarlo porque ellos son politeístas, que tienen un montón téngalo por seguro que tenía que ver eso. De dioses. Y ahora pues nada más Pablo les estaba hablando de un solo Dios. Pero qué curioso, les hablaba de un Dios de amor y precisamente los hermanos pues no los querían aceptar. El contexto que hay detrás de Saulo es muy complicado, porque yo les hablo de Dios que los ama al punto de morir por ustedes, pero no vengan a su casa. Exacto. Entonces, ¿cómo? Exacto. No, es que en su casa su familia no los quiere. O sea, entonces no queremos nada con ustedes. Exacto. Ese es el punto. O sea, es grosero, es ofensivo.
Pues esto es una reflexión realmente para la iglesia. Para la iglesia. Cuando estemos en la iglesia, que realmente se muestre el fruto del Claro. amor. Amen a los demás. A los demás. Repito, Dios no nos llamó como iglesia a que nosotros santifiquemos quitándole a la gente sus hábitos, sus vicios. No estoy hablando de que permitamos todo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no somos los que vamos a estar señalando, hey, tienes que dejar eso, cambia aquello, ese hábito no me gusta. O sea, espérate. Por la palabra de Dios y el discipulado, Dios los va a santificar. Pero mi trabajo no es necesariamente el ser el santificador, por eso tenemos el Espíritu Santo. Yo debo dar la palabra y el Espíritu de Dios lo va a cambiar. Pero si la persona no quisiera cambiar, honestamente no es mi problema, no puedo hacer más. Pues algo que tiene aquí la iglesia muy cierto siempre es que siempre se le da la bienvenida a la gente que nos visita en la iglesia. Y luego aparte, pues, es de ir a saludarlos hasta de mano, a los que están ahí en las bancas y todo. Y hacerles saber lo que la iglesia tiene para Les que saludamos. Participe, que es más que servicios religiosos. Exactamente, les decimos que pues, si quieres saber más información, le podemos dar información. Claro, porque tenemos que ser abiertos en ese sentido. La gente que viene que viene conociendo o que no ha conocido al Señor, pues es de esperarse que trae su pasado, tiene su historia. Y no nos vamos a escandalizar por la historia que tenga. Esto que estaba sucediendo provocó un problema muy severo al más grande de los apóstoles, pero también provocó un problema muy severo al resto de la iglesia. Dice, disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Fíjese lo que dice el versículo 30. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. O sea, fíjese la reacción. Regresaron hasta su casa. ¿no? Sí, lo mandaron a su casa. La reacción de los hermanos de Jerusalén no fue la de, oigan, creo que estamos equivocados. Miren el problema que estamos ocasionando. Saulo ya está metido en Dios con los griegos. Ya les habló, pero no los traemos, no los aceptamos. Y hay una separación y ya hasta nos lo quieren matar. ¿Qué hacemos? Pues corramos a Pablo, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y lo que estaba viendo, por ejemplo, de Jerusalén a Cesarea son 121 kilómetros. Y lo todavía de ahí para Tarso todavía es otro tramo. Es ridículo, pero con frecuencia, como dicen, también se pagan justos por pecadores. Con frecuencia el creer que se van a calmar las cosas simplemente con, sácalo de aquí. No, tenemos que aprender. Voy a decirlo de otra manera. Sí. Dos personas tienen un conflicto. Entonces creen que la solución es no volverse a hablar. No, la solución es que dejen de tener conflicto. La solución es que se reconcilien. Esa es la solución. Un matrimonio está en problema. La solución es que nos divorciemos, separemos. No, esa no es solución. Eso es matar al enfermo. La solución es que sanemos el matrimonio. Es que nos reconciliemos y estemos en paz. Entonces la separación, el hacer distancia, el quitar a la gente, no es solución. Jamás, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios nunca está en el plan a menos de que se trate, por supuesto, de un lobo, personas nocivas que con toda la mala intención están tratando de hacer daño. Eso es otra cosa, porque ahí te tienen que defender al que no se puede defender. Exacto. Es otra cosa distinta. Pero mientras se trata de errores, faltas, fallas, discusiones, conflictos, pero no las malas intenciones de ser peligroso o dañino. Por ejemplo, no hay nada más grave que un pedófilo. O sea, hay que retirarlo porque hay niños aquí. Eso es lógico, a la cárcel vamos. O sea, es comprensible. No estamos hablando de gente peligrosa, estamos hablando de las diferencias humanas. ¿Qué hacer al respecto de eso? Reconciliarlos, no separarlos. Exacto. Y aquí lo que ellos dijeron, pues si el problema es que los griegos lo quieren matar porque Pablo se puso a hablarles. Y luego también nos está perjudicando a nosotros porque no nos deja judaizar también. Exacto, no nos deja hacer nuestro trabajo como judaizantes. ¿Qué hacemos? Agarran a Saulo y a ver, llévenselo por favor a Tarso, que se va a su casa. Vamos, se va de aquí. Estaba leyendo un libro ahí sobre precisamente de que cuando los judíos no querían realmente pues cambiar de religión porque pues era la religión de sus padres, sino que más bien lo que tenían que hacer era adaptar todas las profecías, todo lo que habían profetizado sobre Cristo y adaptarlo y continuar y dejar las costumbres que se estaban haciendo antes porque era una sombra de la realidad. Ellos ya habían llegado a la realidad, pero ellos realmente no querían dejar esa realidad todavía, querían continuar todavía. Y ese es el problema. Ellos hicieron una maqueta, les quedó tan bonita que no querían la construcción, se querían quedar con la maqueta.
Está muy bonito mi diseño de cartón. Exacto. Oye, pero ya hicimos el edificio real. No, yo quiero mi diseño de cartón. Exacto. Hasta hoy todavía algunos no comprenden que todo eso era una sombra. Tienes razón. Es que yo quiero guardar el sábado, que no sabes que tu sábado es Cristo. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Ahora todos los días los vives en Él. Ni sábado ni domingo, Cristo. Y entonces, oye, pero ceremonias, rituales, hay ocasiones donde por ejemplo, el chofar, se toca el chofar. Pues, el apóstol Pablo dice que nuestro chofar, la trompeta que hoy tocamos, es la boca. Es decir, nuestro hablar debe dar sonido cierto. Tenemos que hablar correctamente. Es el chofar que usamos ahora. Pero algunos quieren usar otro chofar. Ceremonias proféticas le llaman, en danzas, en cosas. O sea, háganlo si quieren, pero la realidad es que siguen siendo sombras de la realidad. No es la realidad. Sí, pero y ese cambio fue difícil. Muy complicado. Es tan complicado que hoy tuvieron que salirse. Vea cómo algunos se aprenden 3 palabras en hebreo, se dejan la barba, se ponen una kipá y empiezan a hablarle a la iglesia que tiene que judaizar. O sea, por favor, viste todo lo que batallamos para salir. Exacto. Y quieren regresar. No han entendido la realidad. La realidad que es Cristo, que está viviendo de una forma muy distinta y que además ahora tiene que ver no con las ceremonias exteriores, sino con lavar el vaso de adentro. Y de adentro hacia afuera. Ahora es la mezcla de logos con la persona, de tal manera que tiene la manifestación de logos Cristo, como mexicano, como estadounidense o como ucraniano si quiere, o sea, con una diversidad enorme de la multigracia, multiforma de la gracia de Dios en la iglesia. Pero no lo han entendido y se quiere uniformar. La religión y la secta siempre uniforma. La secta quiere que todos hablen así, todos vístanse así, todos pórtense así, todos hagan estas cosas. Exacto. Si todos nos movemos a la derecha, todos a la derecha. O sea, entonces la secta es así y Cristo no es así, el nuevo pacto no es así. El nuevo pacto hace que el Logos se encarne y exprese a Cristo en esa forma y en aquella, en la otra. O sea, qué maravilloso. Es maravilloso, sí. Es maravilloso. Entonces, pero el único que lo entendía al momento era Saulo de Tarso. Entonces, ¿qué dijeron? Pues que se vaya a Tarso. ¿Para qué queremos que nos está removiendo demasiado aquí las cosas? Es curioso que él sí consintiera, ¿verdad? De haberse ido hasta Tarso, ¿no? Bueno, es que cuando lo quieren matar, sí terminó diciendo, no, pues sí. Entonces, si lo quieren matar, dice, pues sí me voy. Él estaba viendo que Tarso está ahí en Turquía. Y Turquía está abajo ahorita de Ucrania, donde está Ucrania. Sí. Está... A eso lo mandaron ahí de vecino. Exactamente. Sí, a los lugares que hoy son el hormiguero del mundo. Exacto. Qué fuerte. Entonces dice, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Qué desperdicio para la iglesia de Jerusalén, porque el mejor de sus discípulos, de sus apóstoles, aunque en este momento no era apóstol, hay que aclarar que todavía no empezaba como apóstol. Y yo pensé que iba a empezar ahí su primer viaje. Debería haber empezado su primer Yo pienso que ahí era, pero no es ahí. Empezó. Ahí debería haber comenzado. Dice el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Obviamente hablamos de iglesias de judíos, para no hablar a los gentiles. Andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que hicieron? Todo en paz. Saulo, no nos muevan mucho las cosas, vete a Tarso, todos tranquilos. Y empezó a funcionar. Y sí estaban tranquilos. Y las iglesias estaban funcionando. Y eran acrecentadas, fortalecidas por el Espíritu Santo, sin duda. La mano de Dios estaba allí, se acabaron los conflictos y estaban teniendo buen resultado. Crecimiento. Pero ¿y dónde quedaron los griegos? Ese es el problema. A lo mejor los griegos, pero no estaban los griegos ahí. Entonces la enseñanza al respecto esto podría ser la siguiente. Podemos tener una maravillosa iglesia que no está dentro del propósito divino. De alcanzar al mundo, me refiero. A lo mejor sí podemos tener una preciosa iglesia, pero no me interesa alcanzar a nadie fuera de nosotros. Y la iglesia está fortalecida en el Espíritu Santo y tiene todo lo necesario y estamos muy contentos y muy felices, pero tuvimos que correr al mejor de nuestros miembros, que era Saulo de Tarso, para que no le hable a los demás que no queremos que estén aquí. O sea, qué ironía, pero suceden esas cosas. Gracias a Dios porque estas iglesias estaban fuertes, sólidas, funcionales, estaban muy bien, les aplaudimos, son una bendición.
Pero más tarde tuvo que empezar Dios a trabajar con los apóstoles. De hecho, se ve a partir del verso siguiente que empieza Dios a trabajar con Pedro. O sea, Pedro, vamos, sal. Y empieza a trabajar con las iglesias. Sí. ¿Llamadas, Alejandro? Sí, dice por acá por medio de nuestro WhatsApp, dice, ya me veo llegar todo sudado a la iglesia. Mejor otro día lo de la bicicleta. Bueno, es que dice, el poner eso en ciertas calles no significa que todas las calles están con bicicleta. Puede ir en automóvil, o sea, por lo que decían del día de la bicicleta. Sí, ¿Qué más? exacto. Dice también por acá, bendiciones pastor, un consejo, mi padrastro de 75 años y viudo de mi madre empezó a mandarle mensajes a una joven de la iglesia que tiene 2 niños. Él ya está casado y la familia de la muchacha me dijo que yo hable con él para que le deje de molestar. Mi pregunta es si yo debo de hablar con él o le debo de decir a mi pastor. Pues es que qué raro están, vea lo que sucede. Por un lado, ellos debieron decirle directamente, pero le dicen a usted. Usted piensa que le digo yo directamente o le digo a mi pastor, síganlo haciendo grandote, síganlo creciendo, síganlo, platíquenle a otros y a otros y a otros y a otros, síganlo haciendo más grande. Lo correcto es que cuando vinieron con usted, oye, debes decirle esto. No, señores, ustedes tienen que hablar directamente y díganles sus verdades que quieren, o sea, directo. Jesús fue muy claro cuando dijo, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve con él y hablen ustedes. Directo. No lo crezcan más buscando más mediadores. Directo. Como va, se puede tener más. ¿Qué más, Alejandro? Dice, gracias a Dios se dio el entendimiento de que se debe abrir la iglesia aún y cuando no hemos sido convertidos, sino quién sabe dónde andaría. La verdad que sí. ¿Se imagina que no se hubiera abierto el evangelio y que se hubiera quedado entre los judíos únicamente? Híjole. Gracias a Dios No por nos Saulo de hubiéramos Tarso. salvado. Sí, gracias a Dios por Gracias a Saulo y Dios. por los que como Saulo nos hablaron. Exacto. Sí, gracias a Dios. ¿Qué más, Alejandro? Dice, ¿sabían que en México hay hasta 2 lenguas de señas de acuerdo al Instituto Nacional? Dice, al rato también van a tomar en cuenta cuando hablamos en la F. Pues bueno, era el primer intento de ser inclusivo, ¿no? El lenguaje inclusivo. No, a mí se me hizo muy complicado hablar En la F. De la F. Oye, las mujeres eran buenísimas para eso. Sí, buenísimos. No se entendía nada. Hermano, a duras penas hablamos el idioma que nos enseñaron desde que nacimos. A duras penas. Pero qué bien se entendían. Sí, con rapidez y fluidas. Ajá. No. Impresionante. No, es que la verdad los hombres, sí queda la frase que decían ahí en la junta de donde soy, se logró. Se logró. Sí, ya con los de adultos se logró. Se logró. Cualquiera pensaría no va a llegar, pero sí se logró. ¿Eh? Dice la palabra, volviendo al versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Todavía notemos que no se han abierto, o sea, los términos siguen siendo términos donde anduvo Jesús, Judea, Galilea y Samaria. Pero siguen siendo términos donde se mueven los judíos, pero todavía no habla de... Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra, exacto. No están cumpliendo la encomienda de Hechos 1:8. Exacto. Y eran edificadas, había buenos resultados, crecían, andando en el temor del Señor. Y esto, yo quiero hacer un poquito de énfasis en esto. Puedo andar en el temor de Dios, puedo estar en una buena iglesia, puedo vivir correctamente y no estar llevando a cabo el propósito para el cual Dios me llamó. Puedo no entender el propósito de Dios para mi vida. Eso es, o sea, porque es lo que les pasa a ellos. Todo está bien, solo que no están haciendo lo que Dios les mandó que hicieran. El evangelismo, el salir. El ganar almas. El ganar almas. Ok, el resumen de esta reflexión sería que podemos dedicarnos a nosotros mismos y tener una muy buena vida cristiana y no ganar a nadie y creer que somos buenos cristianos. Porque no tocamos una vida en nada. Yo no le hago mal a nadie, dice la gente. Yo no le hago mal a nadie. No, pues tampoco el árbol que está ahí le hace mal a nadie. No por eso quiere decir que sea bueno. O sea, Exacto. tienes que producir algo. Bueno, el árbol se hace bien, ¿verdad? Cuando menos hace oxígeno. Produce el fruto también. Pero el pensar no le hago mal a nadie, soy como una piedra. Una piedra y un bloque tirado en un terreno baldío no le hace mal a nadie. Pero eso no significa que sea positivo, que sea bueno, que sea benéfico. Y lo parte de Pablo, lo que tuvo, pues tenía que estarse metiendo en conflictos cada vez. Cada vez. Con cada persona que le hablaba. Es que ese es el asunto. ¿Realmente estoy dispuesto a incomodar mi vida Ajá. para salvar a otro? ¿O lo único que quiero es salvarme yo
y que yo tenga una vida tranquila. Recuerdo en alguna ocasión que la iglesia pasó una etapa un poquito complicada por ciertos chismes que alguien quiso levantar contra la iglesia, que una familia se retiró de la iglesia y me dijo, nos vamos porque no queremos oír que se dijo, y que entonces como tenemos familiares y nos dijeron que la iglesia, entonces preferimos irnos de la iglesia. Y yo dije, que les vaya bien, les bendiga, esta es su casa cuando quieran volver, adelante. Pero me hace pensar en esto mismo de, no me incomoden. A mí lo único que me importa soy yo. No me interesa ganar a nadie, no me interesa tocar la vida a nadie. No me incomoden, yo estoy feliz así. Por esa situación que hubo en la iglesia, ya me incomodaron, Sí, mejor me voy mejor en una iglesia donde no me incomoda incomoden. nadie. Ajá. Entonces, predicar a otros, a Saulo le incomodaba, o sea, claro. Y se nos ha olvidado que seguimos a un Salvador que fue incomodado en una cruz por salvarnos a nosotros. Y que somos deudores como para no dedicarnos a nosotros mismos, sino a aquel que dio su vida por nosotros, también nosotros obedecer su mandato de ganar almas, de salvar a otros. Lo cual me va a incomodar, va a romper mi agenda, Exacto. me puede meter en entredichos, me va a complicar la vida. Exacto. Cuando éramos una iglesia pequeña todos me querían. Cuando crecimos hubo gente que no me quiso. Pero entendí que es lo normal de incomodar las tinieblas. Pues es lo que le pasó a Pablo también, que empezó a crecer, empezó a hablar con denuedo y esos son los problemas que tuvo. Y dijeron, no, ¿sabes qué? Mejor que se vaya a Tarso. Sí. Mire, si no se ha topado con el diablo es que va en su misma dirección. O sea, si de pronto se incomodan las cosas, bien, estamos haciendo lo que... O el dicho clásico del Quijote, los perros ladran, señal que cabalgamos. Estas cosas se van a dar así, ni modo. ¿Y cómo podríamos hacer así? ¿Qué recomienda, digamos, de qué manera nosotros incomodarnos? Okay. Digamos, que decir, voy a salir a hacer realmente, a obedecer a Dios. Ganar almas, tocar la vida de otros, ya sea en células o hablándoles el evangelio para ganarlos para Cristo. Trastoca mi agenda, el propósito de mi vida, pueden hablar de mí, etcétera. Pero qué divertido es. Qué emocionante es ganar un alma. Qué emocionante es. ¿Cuántas veces le ha tocado llevar a otro a hacer la oración de fe? Claro, Qué emocionante es. Claro que sí. Es una sensación como quien se saca la lotería. O sea, wow, o sea, por algo Dios hace fiesta. Ajá. Entonces, cuando uno comienza a disfrutar lo que Dios disfruta, la incomodidad es nada. Y realmente no estamos en esas situaciones Sí. como anteriormente. Ahorita sí. la gente ya conoce de Cristo, Sí. ya, pero realmente llevarles al mensaje correcto ya de que se conviertan, realmente se arrepientan sus pecados y se conviertan. Y eso es lo que no hemos podido lograr, ¿verdad? Digo, bueno, muchos sí lo hemos hecho, ¿verdad? Pero muchos no lo han hecho. Sí. Y qué bueno que lo aclara, porque la incomodidad, hoy uso la palabra incomodidad porque no es persecución, o sea, ya es nada. Exacto. Es un chisme. ¿Qué hacen las palabras? No te hacen nada. Es que dijeron, ¿qué te hace que digan? O sea, eso no importa. No, yo duermo igual, como igual, o sea, no me causó nada que alguien dijera, o sea, sigo igual. Entonces a veces le dan un peso así como que, ay, no, es que, ay, ¿qué van a decir de mí? Cállese, déjese de cosas, o sea, tranquilo, disfruta la vida, toca la vida de alguien más, porque también sería una actitud criminal el no predicar el evangelio. Imagínense que la vacuna contra el COVID le hubieran escondido. ¿Cuántos muertos habría? Si así hubo, ¿cuántos muertos hubo? No me acuerdo, pero sí hubo 500,000, no sé, no me acuerdo. No sé cuántos muertos. Sí, muchos. Pero muchísimos. O sea, es un número bárbaro. Pero nos hubiera pasado sin la vacuna, como en la fiebre o la peste pandemia, negra, ¿no? Sí, la peste negra o la fiebre española. La pandemia del siglo XX mató 50 millones de personas. Así nos hubiera sucedido. Sí, es más, porque había alrededor de menos de 2,000 millones de habitantes y ahorita hay casi 8,000. Entonces habría habido, ¿qué le gusta? 1,000 millones de muertos. 2,000 millones de muertos. Así pudo haber sucedido. Sin la vacuna, así pudo haber sucedido. ¿Sí? ¿Cuántos fueron? 6.2 millones de muertos. En el mundo. Por el COVID. 6.2 millones. No, pues es una locura. Hubieran sido 100, 200 millones sin la vacuna. O sea, terrible. Y sin la alimentación que hay actualmente y los servicios médicos. Entonces, hubiera sido criminal
esconder la solución en medio de una pandemia. Pues la pandemia de la condenación eterna no está matando 6 millones, está matando el 100% de los seres humanos que no se convierten a Cristo. El 100% sin Cristo se condena. No lo digo yo, lo dice Dios, lo dicen las Escrituras. Entonces, ¿qué hago yo al respecto de esto? Pues lo tengo que entregar a Dios. O sea, tengo que decir, voy a hacer las cosas que Dios dice y tengo que empezar a hablar el Evangelio a cuantos pueda. Y fíjese que ahora que pasamos lo de la Semana Santa, pues vemos la pasión de Cristo realmente, de venir Él a entregar su vida, a morir por nosotros, y lo que le costó realmente. Sí. Ahorita estamos hablando de una incomodidad de que te rechacen, de que no quiero o escucharte, o nada. Pero no es nada a comparación de lo que Cristo hizo por nosotros. Y realmente lo que sí significa el tener una salvación. Entonces ahí sí. Pues es vida eterna, punto. El menos salvado de todos, conmigo estarás en el paraíso. O sea, el menos salvado ya está. Exacto, es increíble, es maravilloso. Y Dios tiene prisa por salvar. Así que sería algo criminal tomar la actitud de no me incomoden, yo estoy bien así. No me pongan en complicaciones, no tengo tiempo, yo me dedico a mis cosas. Como esta frase, mi ministerio es mi familia. No, pues también el narco tiene ministerio, porque también ellos tienen familia y también los cuidan. Exacto. Eso no es tu ministerio, no vengas con cosas, eso no es ministerio. El ministerio que recibiste de parte del Señor es lo que recibimos todos, la reconciliación, dice la Escritura, reconciliarlos con Dios por medio de Jesucristo. Ese es el ministerio de reconciliación, es el único que recibimos todos. Lo demás no le llamen ministerio a cosas que hace todo el mundo. Es que no, mi ministerio es mi trabajo, no, mi familia, no, eso lo hacen todos. Pues sí, es un llamado para todos nosotros volver otra vez a la reconciliación. A reconciliar. Porque si no, podríamos a lo mejor que nos suceda esto, a lo mejor podríamos tener el cristianismo y la iglesia perfecta, sin tocar la vida de nadie, felices nosotros, y ya está. ¿Y los demás? Sí, hasta muchos precisamente también hablan de eso, ¿no? De que yo mejor en una iglesia pequeña ahí. Sí. Entonces, y sí es cierto, ya lo vemos por el sentido de realmente de la comodidad. Comodidad personal. Es egoísmo. Y entonces, pero somos deudores. Cristo murió por nosotros, ahora no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. ¿Llamadas, Alejandro? Sí, dice por acá, bendiciones. Los cristianos de este siglo nos incomodamos hasta porque no nos saludan. ¿No vieron ese meme donde estaba en un Cristo tipo los de Iztapalapa, que estaba amarrado, no crucificado, y que tenía una sombrilla? No. ¿No lo vieron? No. Sí, o sea, estaba y había mucho sol, entonces en esta mano tenía una sombrilla para taparse el sol. Se los va a mandar. Que uno ve eso y uno dice, no, pues no. O sea, y decían, el Cristo en la generación de cristal, así decían. No, qué representación, no, o sea, por favor. No. Y no está crucificado, está amarrado nada más y apoyado, para que no se caiga. Sí, o sea, no. ¿Qué más, Alejandro? Dice, pastor, ¿el evangelio se involucra en la cultura o la cultura se mezcla con el evangelio? ¿O el evangelio crea una cultura con respecto a lo que están tratando? A partir de la cultura de donde viene la gente, el evangelio se mezcla y forma una cultura nueva. Es decir, toma elementos de esa cultura para formar algo nuevo, fresco para Dios. No exactamente como viene, no exactamente como llega, se forma algo nuevo, distinto. ¿Qué más, Alejandro? Dice, amados, de casualidad, ¿hoy habrá instituto? No, hasta la siguiente semana, con el favor de Dios. Primeramente Dios. Y ya tenemos que irnos porque ya nos alcanzó el tiempo, así que muchísimas gracias por su sintonía, que Dios le bendiga y tómelo en serio, es cristiano. Sepa que fue alcanzado trasladado a las tinieblas a la luz del reino de nuestro Dios, para anunciar las virtudes de Cristo, para traer a otros a su conocimiento. Que Dios le bendiga en Cristo Jesús.